Una mujer de 23 años sabe que está a punto de morir, no por enfermedad ni guerra, sino porque va a dar a luz. Ha visto morir a 3 de sus hermanas en el parto. Su madre murió trayendo al mundo a su último hermano. De las 10 mujeres casadas en su aldea, 4 han muerto dando a luz en los últimos 5 años. La partera que la atenderá no tiene ningún conocimiento médico real, solo supersticiones transmitidas durante generaciones. No hay anestesia, no hay esterilización, no hay comprensión de las infecciones. Cuando empiece el trabajo de parto, la atarán a una silla especial mientras una docena de mujeres recitan oraciones y amuletos. Si algo sale mal, la culparán a ella por no ser lo suficientemente piadosa. Si sobrevive, será pura suerte. Esta no es una pesadilla medieval excepcional. Era la realidad estadística de cada mujer embarazada en Europa durante siglos. Hoy vamos a descender al infierno del parto medieval, donde dar vida era literalmente arriesgar la muerte con cada embarazo, donde las tradiciones eran sentencias de muerte disfrazadas de sabiduría ancestral, y donde el cuerpo femenino era simultáneamente venerado como recipiente sagrado y tratado como campo de batalla desechable. Prepárate para descubrir por qué el parto medieval no era simplemente difícil o doloroso, sino una ruleta rusa biológica que mató a más mujeres que cualquier guerra o peste, la lotería de la muerte, las estadísticas, que nadie quiere recordar. Los números del parto medieval son tan brutales que incluso los historiadores tienen dificultad procesándolos. No son estadísticas abstractas, son obituarios de millones de mujeres cuyas vidas terminaron haciendo exactamente lo que la sociedad les decía que era su propósito divino. Entre el 1 y el 2% de todos los partos terminaban con la muerte de la madre. Esto suena pequeño hasta que consideras que las mujeres medievales tenían un promedio de 6 a 8 embarazos durante sus vidas fértiles. Algunas tenían 10, 12 o incluso 15. La probabilidad acumulativa de morir en uno de esos partos era astronómica. Los cálculos demográficos modernos sugieren que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres medievales moría directa o indirectamente debido a complicaciones del embarazo o parto. No 1 de cada 100, 1 de cada 3. Esto significa que si eras mujer en la Europa medieval, tenías más probabilidades de morir por tener hijos que un soldado tenía de morir en batalla. Para las mujeres que sobrevivían un parto, cada embarazo subsecuente aumentaba el riesgo. Los cuerpos agotados por embarazos múltiples, desnutrición crónica y recuperaciones inadecuadas eran cada vez menos capaces de soportar el trauma del parto. El 5º o 6º embarazo era frecuentemente fatal, incluso si los anteriores habían sido relativamente exitosos. Los registros parroquiales de toda Europa cuentan la misma historia devastadora. Lápidas con «muerta en el parto» o «muerta con su hijo» son tan comunes en cementerios medievales que los arqueólogos las usan como marcadores de datación. Los testamentos de mujeres jóvenes casadas frecuentemente incluían provisiones detalladas para el cuidado de niños existentes en caso de mi muerte en mi próximo parto. Una eventualidad que todas sabían era terriblemente posible. La mortalidad infantil era igualmente catastrófica. Entre el 20 y el 30% de todos los bebés morían durante o inmediatamente después del parto. Otro 30% moría antes de cumplir 1 año. Solo la mitad de los niños nacidos llegaban a la edad de 5 años. Cada embarazo no era solo un riesgo para la madre, sino una apuesta con probabilidades horribles para el bebé. Pero las estadísticas no capturan el terror psicológico de vivir bajo esta amenaza constante. Cada mujer casada sabía que quedarse embarazada podía ser su sentencia de muerte. No había control de natalidad efectivo. No había opción de simplemente no tener hijos sin enfrentar presión social masiva y condena religiosa. El embarazo era inevitable, y con él venía el conocimiento de que podrías no sobrevivir. Las mujeres nobles con acceso a mejor nutrición y parteras más experimentadas tenían tasas de supervivencia marginalmente mejores, pero solo marginalmente. La reina Jane Seymour de Inglaterra murió de infección puerperal días después de dar a luz al futuro Eduardo VI. Catherine Parr, la última esposa de Enrique VIII, murió de fiebre puerperal. Isabel de Valois, reina de España, murió ya a los 23 años después de un aborto espontáneo. El rango y la riqueza ofrecían poca protección real. El teatro del horror, la sala de parto. Como cámara de tortura ritual.
El parto medieval no ocurría en hospitales con médicos capacitados y equipamiento esterilizado. Ocurría en cuartos sofocantes, supercalentados deliberadamente, llenos de mujeres recitando oraciones y aplicando remedios que frecuentemente causaban más daño que bien. La preparación de la sala de parto seguía rituales específicos diseñados más para apaciguar fuerzas sobrenaturales que para promover salud. Las ventanas se sellaban completamente con trapos para mantener fuera aires malignos. El fuego se alimentaba hasta que la habitación alcanzaba temperaturas insoportables, porque se creía que el calor extremo facilitaba el parto. En realidad, esta combinación de falta de ventilación y calor excesivo creaba el ambiente perfecto para infecciones bacterianas. La mujer en trabajo de parto era rodeada por un círculo de mujeres mayores de la comunidad. Su madre sí vivía, hermanas, cuñadas, vecinas y la partera. No se permitían hombres, incluido el esposo, bajo ninguna circunstancia. Esta exclusión no era para proteger la privacidad de la mujer, sino porque la presencia masculina se consideraba contaminante espiritualmente y podía complicar el parto. La partera medieval no tenía entrenamiento médico formal. Su conocimiento provenía de tradición oral transmitida de mujer a mujer, mezclando ocasionales observaciones útiles con supersticiones letales. No comprendía anatomía básica, no tenía concepto de gérmenes o infecciones, y sus intervenciones frecuentemente causaban daños catastróficos. Las mujeres en trabajo de parto eran posicionadas de maneras que frecuentemente complicaban el proceso en lugar de facilitarlo. La silla de parto era un asiento especial con un agujero en el centro donde supuestamente la gravedad ayudaría. Pero esta posición era mantenida durante horas o incluso días de trabajo de parto prolongado, causando agotamiento extremo, interrumpiendo el flujo sanguíneo y empeorando el dolor. En algunas regiones, las mujeres daban a luz arrodilladas en el suelo, frecuentemente sobre paja que acumulaba bacterias y desechos. En otras, eran forzadas a permanecer de pie, sostenidas por otras mujeres, una posición físicamente imposible de mantener durante trabajo de parto prolongado. La idea de dar a luz acostada, la posición que eventualmente se convertiría en estándar, era considerada antinatural y peligrosa. Durante el trabajo de parto, las mujeres presentes recitaban oraciones específicas, especialmente invocaciones a Santa Margarita de Antioquía, patrona del parto. Pero junto con las oraciones venían prácticas más cuestionables. Se leían pasajes específicos de la Biblia en voz alta repetidamente. Se colocaban reliquias religiosas sobre el abdomen de la mujer en trabajo de parto. En algunos casos, se le daba a beber agua en la que se habían lavado reliquias o en la que se habían disuelto papeles con oraciones escritas. Si el trabajo de parto se prolongaba, las intervenciones se volvían más desesperadas y peligrosas. La partera podía intentar acelerar el proceso empujando violentamente el abdomen, una práctica que podía causar ruptura uterina. Podía insertar manos sin lavar en el canal de parto para reposicionar al bebé, introduciendo bacterias que causaban infecciones mortales. Podía administrar hierbas que causaban contracciones tan violentas que desgarraban tejidos internos. Los remedios administrados durante el parto eran frecuentemente más peligrosos que útiles. Se daban a las mujeres brebajes hechos de hierbas que incluían ingredientes genuinamente tóxicos. El cornezuelo del centeno, un hongo que crece en granos y causa contracciones uterinas violentas, era usado frecuentemente, pero también causaba alucinaciones, convulsiones y gangrena. La belladona, extremadamente venenosa, se administraba para acelerar el parto, pero podía matar tanto a la madre como al bebé. El dolor del parto se consideraba castigo divino por el pecado de Eva. Esta teología significaba que aliviar el dolor era visto como contrario a la voluntad de Dios. Las pocas sustancias que podrían haber ayudado, opio, mandrágora, eran deliberadamente no utilizadas porque el sufrimiento era considerado espiritualmente necesario. Las mujeres debían experimentar cada ola de agonía plenamente conscientes como acto de penitencia. Las complicaciones. Cuando todo sale mal y no hay salida. Los partos medievales que progresaban normalmente eran ya bastante peligrosos. Cuando surgían complicaciones, se convertían en sentencias de muerte ejecutadas lentamente durante horas o días de agonía indescriptible. El trabajo de parto obstruido era la pesadilla más común y más mortal. Ocurría cuando el bebé no podía pasar por el canal de parto debido a tamaño, posición o desproporción entre el bebé y la pelvis materna.
En la medicina moderna, esto se resuelve con cesárea de emergencia. En la Europa medieval, significaba muerte para el bebé y frecuentemente para la madre. Una mujer podía estar en trabajo de parto obstruido durante 3, 4 o incluso 5 días. Contracciones violentas continuaban una tras otra, pero el bebé no descendía. El dolor se intensificaba más allá de toda descripción. El agotamiento se convertía en delirio. El cuerpo comenzaba a descomponerse desde adentro. Los tejidos se desgarraban. Las infecciones comenzaban. Finalmente, si la madre tenía suerte, moría de agotamiento o sepsis. Si era menos afortunada, el proceso podía prolongarse días adicionales. Las parteras medievales tenían solo una solución para trabajo de parto obstruido prolongado: la embriotomía. Este procedimiento implicaba desmembrar al bebé dentro del útero para extraerlo en pedazos, salvando potencialmente a la madre, sacrificando definitivamente al bebé. Los instrumentos usados eran ganchos afilados, cuchillos y tijeras diseñadas para cortar carne y hueso. La embriotomía se realizaba sin anestesia, con la madre completamente consciente. La partera insertaba los instrumentos dentro del útero y comenzaba a cortar y arrancar. El trauma físico era extremo. El trauma psicológico de experimentar conscientemente el desmembramiento de tu hijo dentro de tu cuerpo era inimaginable. Y la infección que casi inevitablemente seguía mataba a muchas madres días o semanas después del procedimiento. La hemorragia masiva era otra complicación frecuentemente fatal. Después del parto, si la placenta no se desprendía correctamente o si había desgarros significativos, una mujer podía desangrarse en minutos. Las parteras medievales no tenían medios efectivos para detener sangrado interno masivo. Podían aplicar presión externa, insertar trapos en el canal de parto o administrar hierbas supuestamente astringentes. Nada de esto funcionaba cuando la hemorragia era severa. Las mujeres simplemente se desangraban hasta morir mientras las observadoras rezaban. La fiebre puerperal, infección después del parto, mataba a más mujeres que cualquier otra complicación única. Era causada por bacterias introducidas durante el parto, por manos sin lavar, instrumentos contaminados o por el ambiente insalubre de la sala de parto. Los síntomas comenzaban días después de un parto aparentemente exitoso: fiebre alta, dolor abdominal severo, secreción fétida. Sin antibióticos, la infección se propagaba sin control. El abdomen se hinchaba. La sepsis invadía el torrente sanguíneo. El delirio llegaba mientras la fiebre alcanzaba niveles que cocinaban literalmente el cerebro. La muerte llegaba en días, precedida por agonía indescriptible, y no había nada que nadie pudiera hacer excepto observar y rezar mientras la madre se consumía viva desde adentro. La eclampsia, convulsiones relacionadas con presión sanguínea extremadamente alta durante el embarazo, era otra sentencia de muerte sin apelación. Las mujeres que la desarrollaban experimentaban convulsiones violentas, perdían consciencia y frecuentemente morían junto con sus bebés. Las parteras medievales no comprendían la causa y sus intentos de tratamiento. Sangrías, purgantes violentos, exorcismos, solo empeoraban las cosas. Los partos de nalgas, donde el bebé venía con los pies primero en lugar de la cabeza, eran extremadamente peligrosos. Sin conocimiento de maniobras obstétricas modernas, las parteras frecuentemente tiraban violentamente del bebé, causando daños tanto a la madre como al niño. Los bebés podían quedar parcialmente nacidos con la cabeza atrapada, muriendo lentamente de asfixia mientras esfuerzos frenéticos por extraerlos desgarraban a la madre internamente. Los embarazos ectópicos, donde el embrión se implanta fuera del útero, eran universalmente fatales. Cuando la estructura que contenía el embarazo se rompía, causaba hemorragia interna masiva. La mujer moría en agonía, generalmente sin que nadie comprendiera qué había causado su muerte. Las supersticiones mortales. Cuando las curas mataban, más que las enfermedades. La medicina medieval no distinguía entre tratamiento basado en observación y ritual mágico. El resultado era un catálogo de prácticas que iban desde lo inútil hasta lo activamente letal, todas aplicadas con confianza absoluta por practicantes que no tenían idea de que estaban causando los problemas que pretendían resolver. La teoría de los humores dominaba el pensamiento médico. Se creía que el embarazo y el parto involucraban desbalances de los 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.
los tratamientos se diseñaban para rebalancear estos humores mediante métodos que frecuentemente debilitaban peligrosamente a mujeres que necesitaban todas sus fuerzas. Las sangrías se aplicaban rutinariamente a mujeres embarazadas, especialmente si mostraban cualquier signo de exceso de sangre, como enrojecimiento facial o presión sanguínea elevada. Las cantidades extraídas eran masivas, litros en algunos casos, dejando a las mujeres anémicas y débiles justo cuando necesitaban estar más fuertes. Durante el parto, si había cualquier complicación, más sangrías se aplicaban, acelerando frecuentemente la muerte por shock hipovolémico. Las purgantes violentas se administraban para limpiar el cuerpo antes del parto. Estas sustancias causaban diarrea y vómitos extremos que deshidrataban severamente a las mujeres y las debilitaban. El razonamiento era que vaciar el cuerpo facilitaría el parto. En realidad, solo garantizaba que la mujer enfrentara el trauma del parto ya agotada y deshidratada. Los amuletos y talismanes eran considerados esenciales. Las mujeres embarazadas llevaban bolsitas con piedras de águila, geodos que supuestamente tenían poderes protectores. Se ataban cinturones especiales hechos de piel de animales específicos sacrificados durante rituales particulares. Se colocaban reliquias religiosas, fragmentos de huesos de santos, trozos de sudarios, incluso restos corporales momificados, sobre el abdomen durante el trabajo de parto. Las oraciones escritas se usaban como medicina literal. Pergaminos con textos específicos se colocaban sobre el cuerpo de la mujer. Se disolvían en agua que luego ella bebía, o se quemaban y las cenizas se mezclaban con comida. La lógica era que las palabras sagradas tenían poder físico que podía transferirse al cuerpo mediante contacto o ingestión. Los conjuros y encantamientos se recitaban continuamente durante el trabajo de parto. Algunos eran oraciones cristianas ortodoxas, otros eran mezclas sincréticas de cristianismo y paganismo precristiano que sobrevivía en tradiciones populares. Las parteras murmuraban fórmulas específicas mientras realizaban procedimientos, creyendo que las palabras correctas eran tan importantes como las acciones físicas. La astrología dictaba el momento de intervenciones. Ciertas fases lunares se consideraban propicias o peligrosas para el parto. Las posiciones de planetas específicos supuestamente influían en el resultado. Si el trabajo de parto comenzaba durante una configuración mala, esto se consideraba presagio de muerte, que se convertía en profecía autocumplida cuando el miedo intensificaba el trauma. Las prácticas de simpatía mágica eran omnipresentes. Se creía que acciones simbólicas afectaban realidad física. Para facilitar el parto, se abrían todas las puertas y ventanas de la casa, se desataban nudos en cuerdas, se desbloqueaban cerraduras. La lógica era que abrir cosas simbólicamente abriría el canal de parto. En realidad, abrir ventanas en pleno invierno podía exponer a la madre a hipotermia. Los traspasos y umbrales tenían significado especial. En algunas culturas, la mujer embarazada debía pasar por un aro de hierro específico durante el trabajo de parto. En otras, tenía que gatear bajo una viga particular de la casa. Estas prácticas físicamente agotadoras se imponían a mujeres ya en extrema debilidad. Los animales se incorporaban en rituales curativos de formas perturbadoras. En algunas regiones, se mataba una gallina y su sangre caliente se aplicaba al abdomen de la mujer en trabajo de parto. En otras, se abría una cabra viva y se colocaban sus órganos internos aún palpitantes sobre el cuerpo de la madre. Estas prácticas no solo eran inútiles, sino que introducían patógenos animales. La presión social. Cuando fallar en dar hijos era peor que morir intentándolo. El terror del parto medieval no era solo físico, sino profundamente social y psicológico. Las mujeres no solo arriesgaban sus vidas, arriesgaban su valor social completo, su seguridad económica y su identidad en una sociedad que definían a las mujeres casi exclusivamente por su capacidad reproductiva. Una mujer casada que no quedaba embarazada rápidamente enfrentaba sospecha inmediata. La infertilidad era automáticamente asumida como falla femenina, nunca masculina. La mujer estéril era socialmente despreciada, vista como maldita por Dios y vulnerable a abandono por su esposo. Muchos matrimonios se anulaban basándose en infertilidad femenina supuesta. Pero incluso las mujeres fértiles enfrentaban presión implacable. No bastaba con tener un hijo, se esperaban múltiples hijos varones. Las niñas eran decepcionantes. Un hijo único era insuficiente.
Las mujeres que daban a luz solo niñas eran culpadas y presionadas a seguir intentando hasta producir herederos varones, sin importar cuántos embarazos peligrosos esto requiriera. El intervalo entre embarazos era típicamente muy corto. Sin control de natalidad efectivo y con presión constante para producir más hijos, las mujeres quedaban embarazadas nuevamente meses después del parto anterior. Sus cuerpos nunca se recuperaban completamente. Cada embarazo subsecuente comenzaba desde un estado de mayor debilidad, aumentando exponencialmente los riesgos. Las mujeres que expresaban miedo al embarazo o parto eran tratadas con desdén. Se las acusaba de cobardía, falta de fe o insuficiente devoción a sus deberes como esposas y madres. La cultura no proporcionaba espacio para reconocer el terror racional de un proceso que mataba a 1 de cada 3 mujeres, eventualmente. Si una mujer moría en el parto, frecuentemente se la culpaba. Su muerte era interpretada como evidencia de que no había sido suficientemente piadosa, que había pecado secretamente o que carecía de la fortaleza moral necesaria. Esta culpabilización servía para proteger el sistema. Si las muertes eran fallos individuales en lugar de consecuencias inevitables de prácticas médicas primitivas, no había necesidad de cambiar nada. Las viudas de hombres que morían dejando esposas embarazadas enfrentaban presión tremenda. Se esperaba que priorizaran absolutamente la supervivencia del bebé sobre su propia vida. Si surgían complicaciones donde había que elegir entre madre y bebé, la respuesta correcta siempre era sacrificar a la madre. Expresar deseo de sobrevivir a expensas del bebé era considerado egoísmo monstruoso. Las mujeres nobles enfrentaban escrutinio adicional, porque sus embarazos tenían implicaciones dinásticas. Los partos reales eran eventos semipúblicos presenciados por cortesanos para prevenir acusaciones de sustitución de bebés. Las reinas morían en el parto, mientras audiencias observaban, sin privacidad ni dignidad, su tragedia convertida en teatro de Estado. Los rarísimos sobrevivientes, cesáreas post-mortem y milagros estadísticos. La cesárea como procedimiento para salvar tanto a madre como bebé no existía en la Europa medieval. Lo que sí existía era la cesárea post-mortem. Abrir el abdomen de una madre recién muerta para intentar salvar al bebé. Esta distinción es crucial y aterradora. Cuando una mujer moría durante el parto con el bebé, todavía en el útero, la ley canónica requería intentar extraer al bebé para bautizarlo antes de que muriera también. Esto no era para salvar la vida del bebé, eso era considerado casi imposible, sino para salvar su alma mediante bautismo de preemergencia. El procedimiento era brutal en su simplicidad. Se cortaba el abdomen de la madre muerta con cualquier cuchillo disponible. No había anestesia necesaria porque ella ya estaba muerta. Pero frecuentemente se realizaba mientras el cuerpo aún estaba tibio, antes de que hubiera certeza absoluta de muerte. Algunos relatos históricos sugieren que el procedimiento se realizaba a veces en mujeres agonizantes, no definitivamente muertas. El útero se abría y el bebé se extraía rápidamente para bautismo. La vasta mayoría de estos bebés estaban muertos o morían minutos después. Los raros casos donde el bebé sobrevivía eran celebrados como milagros divinos y registrados en crónicas religiosas, perpetuando la idea de que Dios intervenía en partos particularmente santos. No existe evidencia histórica confiable de cesáreas exitosas donde tanto madre como bebé sobrevivieron en la Europa medieval. Las historias ocasionales de tales milagros son probablemente leyendas, confusiones con otros procedimientos o casos extremadamente raros en circunstancias excepcionales que no podían replicarse. La razón técnica por la que las cesáreas eran fatales es clara. Sin anestesia, antisépticos o capacidad de controlar hemorragia y cerrar la herida apropiadamente, abrir el abdomen era sentencia de muerte. Las infecciones masivas eran inevitables. El shock quirúrgico mataba incluso si la infección no lo hacía. La pérdida de sangre durante y después del procedimiento era incontrolable. El cambio gradual. Cuando la ciencia finalmente comenzó a salvar vidas. La transformación del parto de ruleta rusa a procedimiento médico manejable fue dolorosa y gradualmente lenta, resistida en cada paso por tradición, superstición y misoginia médica. Los primeros avances llegaron no de médicos, sino de comadronas, que comenzaron a compartir conocimiento sistemáticamente en lugar de mantenerlo como tradición oral fragmentada. Los manuales de partería de los siglos XVI y XVII comenzaron a documentar técnicas basadas en observación real en lugar de teoría o moral. Pero el cambio revolucionario
llegó en el siglo XIX con 3 desarrollos cruciales: anestesia, comprensión de gérmenes e infecciones y cesáreas exitosas. Cada uno enfrentó resistencia masiva basada en objeciones religiosas, profesionales y culturales. La anestesia durante el parto fue denunciada por líderes religiosos que citaban Génesis: «Con dolor darás a luz hijos». Administrar alivio del dolor era considerado contrario a la voluntad divina. Solo cuando la reina Victoria de Inglaterra usó cloroformo durante el nacimiento de su hijo, en 1853, la práctica comenzó a ganar aceptación amplia. La teoría germinal de la enfermedad y la antisepsia, promovidas por Ignaz Semmelweis en la década de 1840, enfrentaron ridículo brutal. Semmelweis demostró que hacer que los médicos se lavaran las manos reducía dramáticamente la fiebre puerperal, pero médicos ofendidos rechazaron la idea de que sus manos caballerescas podían transmitir enfermedad. Semmelweis murió en un manicomio, sus ideas no aceptadas hasta décadas después. Las cesáreas exitosas se volvieron posibles solo con la combinación de anestesia, antisepsia y técnicas quirúrgicas mejoradas a finales del siglo XIX-XIX. Incluso entonces, las tasas de mortalidad eran altas. Solo en el siglo XX, con antibióticos y técnicas modernas, las cesáreas se convirtieron en procedimientos rutinarios y relativamente seguros. El cambio fue desigual. Las mujeres ricas en áreas urbanas accedieron a mejoras décadas antes que las mujeres pobres o rurales. En algunas regiones remotas de Europa, prácticas medievales persistieron hasta el siglo XX. La transición completa de parto como evento peligroso dominado por superstición a procedimiento médico seguro tomó más de un siglo. Y así concluye nuestra exploración del infierno del parto medieval, donde dar vida significaba arriesgar la muerte, donde las tradiciones mataban más que ayudaban, y donde millones de mujeres pagaron con sus vidas el precio de conocimiento médico primitivo envuelto en superstición religiosa. Estas mujeres no eran estadísticas. Eran madres, hijas, hermanas, cuyas muertes eran tratadas como inevitables, naturales o incluso merecidas, cuando la realidad era que morían por ignorancia institucionalizada y desprecio por la vida femenina disfrazado de inevitabilidad biológica. Comprender estas realidades no es ejercicio morboso, sino reconocimiento necesario de cuán recientemente las mujeres han podido dar a luz con expectativa razonable de supervivencia. Es recordatorio de que el progreso médico no es inevitable, sino conquistado lentamente contra resistencia masiva, y que debe ser protegido contra cualquier retroceso hacia la era cuando el parto era la causa de muerte más común entre mujeres jóvenes.